Particiones de disco. Cada disco duro físico tiene una partición lógica, con espacio dividido del disco duro físico en secciones lógicas separadas que pueden actuar como unidades de almacenamiento independientes. Esto permite tener múltiples sistemas operativos en un solo disco duro, o almacenar archivos y carpetas de una manera más eficiente. El elemento clave de usar una partición como independiente es poder crear la gestión de datos entre múltiples sistemas operativos y, en caso de que una de las particiones tenga un daño lógico, puede ser formateada independientemente o reinstalada sin eliminar los datos de las otras particiones. Existen algunas funciones clave de las particiones de disco que permiten múltiples características y aumentan el rendimiento del proceso de lectura y escritura en el disco. Las particiones permiten múltiples sistemas operativos en una unidad física. Puede crear una partición para Windows y una partición secundaria para Linux, o diferentes versiones de Windows en cada partición. Cada sistema operativo funcionará independientemente de los otros, pero pueden compartir datos creando particiones de datos para almacenar datos sin un sistema operativo. La organización y gestión de datos nos permitirá crear diferentes particiones con un propósito específico. Por ejemplo, puedes crear una partición para el sistema operativo, otra para los ficheros de datos y otra partición para crear copias de seguridad. En este caso, si el sistema operativo falla, puedes reinstalar el SO y no perderás ningún dato. O si borras, por cualquier motivo, archivos de la partición de datos, puedes recuperarlos desde la copia de seguridad. Las particiones de datos pueden mejorar el rendimiento del disco. Al organizar los datos en particiones separadas, se reduce la fragmentación. El uso de un único archivo de partición aumenta el almacenamiento no contiguo de bloques de datos, y el resultado es un menor rendimiento durante el proceso de escritura, lectura. La partición mejorará la gestión del disco. Puede haber una partición para el sistema operativo y las aplicaciones, y una segunda partición para los archivos de usuario. Esto mejorará la gestión del disco. Tener una partición específica puede ayudar a identificar la ubicación de cada archivo, tanto al usuario como al sistema. Existen dos tipos principales de particiones para uso comercial: las particiones primarias y las particiones ampliadas. La partición primaria se puede utilizar para alojar un sistema operativo. Se puede crear más de una partición primaria, pero con un límite de 4 en un registro de arranque maestro estándar. La partición extendida es una partición que puede ser usada para sistemas operativos o almacenamiento de datos. Esta partición permitirá múltiples particiones lógicas y acceso a tener más de 4 sistemas operativos en ella. El esquema de particiones dicta cómo se organizan las particiones en una unidad, el registro maestro de arranque y la tabla de particiones WID. Hemos identificado que el MBR solo permite 4 particiones primarias o 3 particiones primarias y una extendida. El MBR también está limitado a un máximo de 2 terabytes. El GPT es un nuevo estándar que admite un número prácticamente ilimitado de particiones y puede configurarse en unidades de más de 2 terabytes. Uno de los problemas del GPT es que es más resistente a la corrupción de datos y mejora la integridad de los mismos. Vea el siguiente vídeo, ¿qué son las particiones de arranque?, de TechQuickie. Para saber más, https://youtube.com/watch/bupua AEUM-fotro kunka R620 Capas del sistema de archivos. El sistema de archivos por capas está orientado a aumentar la eficiencia de cómo se almacenan, acceden y organizan los datos en el sistema de archivos. Dependiendo de la configuración del sistema de archivos, el número de capas que se utilizan puede variar. Los sistemas de archivos Unix y Windows son diferentes y tienen distinto número de capas. En el caso de los sistemas de archivos de Windows, se utilizan 5 capas. Estas capas representan el proceso que va desde la interacción del usuario con una interfaz gráfica en el entorno Windows, que le permite trabajar con archivos, directorios o diferentes tipos de archivos, hasta la ubicación física en un dispositivo de almacenamiento y cómo se almacenan los datos. La capa física utiliza el almacenamiento por bloques para escribir datos en un soporte de almacenamiento. Esta capa gestiona cómo se leen y escriben los datos en el soporte almacenado. La capa física
también define dónde se almacenan físicamente los datos. Puede ser un disco duro, una unidad SSD, una memoria USB o cualquier dispositivo de almacenamiento externo. La capa del sistema de archivos en Windows. Existen múltiples configuraciones del sistema de archivos: NTFS, exFAT, FAT32. Dependiendo de la configuración del sistema de archivos, utiliza diferentes estructuras como tablas de asignación de archivos o tablas maestras de archivos. Un ejemplo de configuración para esta capa será NTFS, que soporta ficheros mayores de 2 terabytes. Tiene características como permiso de archivos y permite compresión y encriptación a los archivos. FAT32 solo puede manejar archivos de menos de 4 GB y no puede ser usado en medios de almacenamiento de más de 4 terabytes. La capa lógica define la jerarquía de cómo se almacenan los datos en el sistema de archivos. Tiene características adicionales a los archivos y directorios, como la gestión de metadatos, que añade información a cada archivo y directorio. Los metadatos contienen información de tamaño, marca de tiempo, nombre y atributos. Estos metadatos son cruciales durante una investigación. Otra característica será la solución de indexación que implemente la capa lógica. En general, la capa lógica se crea para facilitar la navegación y el acceso rápido a archivos y carpetas, sin necesidad de escanear todo el dispositivo de almacenamiento. La capa de interfaz de usuario puede explicarse como el explorador de archivos de Windows, donde puede gestionar los archivos y directorios de su medio de almacenamiento. Puedes mover, copiar, cortar, pegar, organizar archivos de forma gráfica, utilizando esta capa. Existen diferentes tipos de interfaces de usuario, como el explorador de archivos, el símbolo del sistema o PowerShell, cada uno con sus propias capacidades y método de gestión de datos. Análisis del MBR. Datos alojados o no alojados. El Master Boot Record identifica dónde se encuentra el sistema operativo del ordenador en el disco duro y cómo debe cargarse cuando se enciende un ordenador. Antes de cargar el sistema operativo, el ordenador sigue una serie de procesos. Uno de estos procesos es el Master Boot Loader. El disco duro contiene un plato giratorio con un revestimiento magnético. El cabezal de lectura-escritura se mueve horizontalmente para leer y escribir información en el plato giratorio. En un disco duro, los datos se almacenan en una diminuta pista concéntrica, sobre una superficie de disco que está dispuesta desde el borde interior hacia el borde exterior del plato. Cada trayectoria circular en la superficie del disco se denomina pista, donde la información se graba magnéticamente. Un sector circular, también conocido como sector geométrico, es una porción del disco. Cada pista se divide en sectores. Un sector de disco es la unidad mínima de almacenamiento de un disco duro que tiene un tamaño de 512 bytes. Un clúster del sistema de archivos del ordenador es una unidad de disco o clúster de sectores asignados para archivos y directorios. El primer sector del disco host va destinado al MBR, que es un pequeño fragmento de código que se encuentra al principio del disco duro y solo tiene un tamaño de 512 bytes, es decir, un sector de espacio. El MBR se divide de la siguiente manera. Código bootloader. Los primeros 446 bytes están reservados para el código bootloader, responsable de cargar el sistema operativo en memoria. Tabla de particiones. 64 bytes del MBR están reservados para las particiones, que tienen las ubicaciones de las particiones en el disco. La tabla de particiones se divide en 4 entradas de 16 bytes, que cada entrada está reservada para cada partición. Firma de arranque. Los 2 últimos bytes están reservados para la firma de arranque, que es un valor de 2 bytes que indica que el MBR es válido. Se puede utilizar para arrancar el sistema para MBR válidos y tiene un valor de 0,55A hexadecimal. Cuando se enciende un ordenador, la CPU envía una señal de encendido a la placa base y busca el firmware BIOS. El programa BIOS evalúa primero el hardware del sistema y lee el primer sector del disco, que contiene el MBR bootloader. La BIOS lo carga en la memoria y transfiere el control al bootloader. En este punto, el bootloader examina el MBR y busca la entrada de la partición que está marcada en la tabla de particiones como activa. La partición activa es la que el ordenador utilizará para arrancar. Una vez que el gestor de arranque ha identificado la partición, busca el primer sector de la partición para el registro de arranque
Este es un pequeño programa de comprobación de una buena firma válida y se carga en la memoria y se ejecuta como un programa. A continuación, el registro de arranque carga los archivos del sistema operativo en la memoria, para permitir que la secuencia de arranque continúe en el sistema operativo. Los datos alojados y no alojados de un disco tienen su diferencia en la accesibilidad del espacio del disco por el usuario. Los datos alojados son todo el espacio accesible para el disco durante el proceso de uso, todo el espacio libre y el espacio ocupado con información del sistema de archivos o del usuario, es decir, lo que se denomina datos alojados. Los datos no alojados son el espacio que no es accesible al usuario o al sistema operativo. Se refiere al espacio no asignado en un disco. Si se elimina una partición, pero no se prepara o formatea para su uso, eso creará datos no alojados en el sistema de archivos. Los datos no alojados pueden contener información borrada, que puede recuperarse durante una adquisición física forense. El software forense analizará el espacio no asignado del disco e intentará recuperar información de él. Los datos alojados se utilizarán para crear imágenes lógicas del disco, cuando se requiera una adquisición dirigida. La combinación del MBR con datos no alojados conduce la investigación a la modificación de los datos en el disco duro. Si se encuentran datos no alojados durante el análisis, esto puede ser resultado de un borrado de datos por parte del custodio. El análisis forense intentará recuperar los datos, pero dependerá de la integridad de los sectores que contienen los datos. Si esos sectores ya han sido reutilizados, podrían resultar archivos dañados, pero con recuperación parcial. Se pueden aplicar diferentes métodos para la información no alojada, es decir, software de recuperación de datos, que analizará e intentará recuperar los sectores que no están alojados, e intentará recuperar los datos parciales en un archivo legible. Capas de metadatos. Los metadatos son una forma de saber algunas cosas que rodean a una información para que tengamos una mejor idea de qué es esa información cuando buscamos información sobre un archivo digital. Existen diferentes niveles o tipos de metadatos denominados capas. Estas capas, dependiendo del tipo de información, pueden ser un aspecto crucial para una investigación. Los metadatos están incrustados en un archivo y pueden explicar aspectos del mismo, como el tamaño, el nombre, la ubicación, las marcas de tiempo, el autor, la última modificación, el último acceso, etc. Las capas de metadatos son las siguientes. Metadatos descriptivos. Esta capa de metadatos proporciona información sobre el contenido de los datos. Nos ayudará a entender de qué tratan estos datos. Algunas de las informaciones que contiene este tipo de metadatos son su autor, palabras clave, descripción, marcas de tiempo, propietario, etc. Estos metadatos impulsan la capacidad de búsqueda, navegación, filtrado e indexación. Metadatos estructurales. Los metadatos estructurales se refieren a la organización de los datos, la relación jerárquica entre diferentes recursos de datos. La función clave de este tipo de metadatos es mejorar la presentación y exploración de los datos recopilados, garantizando que exista una forma eficaz de navegar por conjuntos complejos de datos y conociendo la relación entre ellos. Metadatos administrativos. Los metadatos administrativos contienen información para mantener y gestionar los datos. Contiene información de fecha y hora de creación, modificación, último acceso, permisos de acceso, propiedad de los datos e historial de versiones anteriores. Establece la base de los datos de procedencia. Metadatos técnicos. Los metadatos técnicos proporcionan el aspecto técnico de los datos y los lugares de almacenamiento en los que se encuentran. Ayudan a comprender el tipo de archivos, el tamaño, la resolución de una imagen, la profundidad de color, el formato de archivo, la información de codificación y la información de compresión si la hay. Estos metadatos ayudan a comprender cómo se crearon los datos y se colocaron en su ubicación. Metadatos de procedencia. Los metadatos de procedencia crean un historial de los datos desde sus orígenes y garantizan su integridad y autenticidad. Estos metadatos guardan registros de las modificaciones y cambios realizados, con marcas de tiempo y modificaciones aplicadas a los datos. Si hay una modificación en algún momento de la vida de los datos, este tipo de metadatos tendrá esa información. Metadatos geoespaciales.
Los metadatos geoespaciales contienen información geográfica que puede utilizarse para localizar la creación de datos en un sistema de información geográfica. Contiene la longitud y latitud de la ubicación de los datos. La precisión depende del dispositivo que creó los datos, pero contendrá información de la ubicación geográfica. Metadatos contextuales. Los metadatos contextuales contienen información adicional que aporta comprensión y relevancia a la aplicación de los datos. Por ejemplo, en una investigación, etiquetar las pruebas con cierta información se considerarán metadatos contextuales, o crear relaciones entre unos datos y otros creará una importancia contextual de los datos. En conclusión, las capas de metadatos desempeñan un papel importante en la organización y gestión de datos. Proporcionan información sobre los datos que se recuperan y crean formas de organizar, ordenar y buscar datos. Durante la investigación, esto ayuda a comprender la integridad de los datos y su conservación. Punteros e inodos. Los punteros son referencias con la ubicación física de bloques de datos en un disco. Se utilizan para crear enlaces a los bloques de datos en los medios de almacenamiento. La función de los punteros es enlazar un fichero que se crea con los bloques que se alojan en el medio de almacenamiento. Algunos archivos pueden no utilizar bloques contiguos porque están ocupados, o el tamaño del archivo es mayor, y cuando hay fragmentación, los bloques pueden no ser contiguos. Los punteros funcionan como un enlace a esos bloques en el disco y crean una forma más eficiente de acceder y gestionar los datos. Los punteros trabajan en conjunto con los sinodos. Los sinodos pueden guardar conjuntos de información de punteros para localizar los datos en el medio de almacenamiento. Los sinodos son estructuras de datos que almacenan información de metadatos y punteros a bloques de datos. Los bloques de datos contienen ficheros en un sector físico de un disco. Los metadatos que almacenan los sinodos sobre un archivo son tamaño del archivo, ID del dispositivo, ID de usuario, ID de grupo, permisos, marcas de tiempo, punteros a bloques. Los punteros son referencias con la ubicación física de bloques de datos en un disco. Se utilizan para crear enlaces a los bloques de datos en los medios de almacenamiento. La función de los punteros es enlazar un fichero que se crea con los bloques que se alojan en el medio de almacenamiento. Algunos archivos pueden no utilizar bloques contiguos porque están ocupados, o el tamaño del archivo es mayor, y cuando hay fragmentación, los bloques pueden no ser contiguos. Los punteros funcionan como un enlace a esos bloques en el disco y crean una forma más eficiente de acceder y gestionar los datos. Los punteros trabajan en conjunto con los sinodos. Los sinodos pueden guardar conjuntos de información de punteros para localizar los datos en el medio de almacenamiento. Los sinodos son estructuras de datos que almacenan información de metadatos y punteros a bloques de datos. Los bloques de datos contienen ficheros en un sector físico de un disco. Los metadatos que almacenan los sinodos sobre un archivo son sistemas de archivos ext23, NTFS y FAT3216.